Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Lo llamaron la Conquista Celestial. Un tratado para poner fin al derramamiento de sangre. 47 especies alienígenas, cada una con flotas, colonias y garras políticas, lo firmaron. Con tinta hecha de siglos de matanza. Y en el centro de todo estaba la Tierra, la última especie invitada. A la mesa. Éramos los más jóvenes, los más imprudentes, los más temidos. No siempre fue así. Durante un tiempo, la galaxia nos trató como primitivos jugando con tecnología robada. Pensaron que seríamos fáciles de persuadir con promesas de comercio y asientos planetarios. Pero cada vez que nos subestimaron, volvimos más ruidosos, más enfadados y más preparados para arruinarle el día a alguien. Ahora, el Consejo Galáctico ofrecía paz. Paz real, dijeron. Un momento histórico, para deponer las armas y unificar. La firma del tratado tendría lugar en órbita. Sobre Belixar, un mundo antiguo y exuberante, que dijeron que era tierra sagrada para la diplomacia. El comandante Grady-Ul no se lo creyó. Ni por un segundo. Había visto las grabaciones, que nunca llegaron al público. Naves destrozadas sin previo aviso. Colonias mineras borradas de los mapas. Accidentes que siempre parecían ocurrir cuando la humanidad progresaba. Nos temían, no porque fuéramos más poderosos, sino porque nos negábamos a arrodillarnos. Así que cuando llegó el mensaje, Ul no confió en las dulces palabras del consejo. No, creía en la paz nacida del pánico, y estaba seguro de que no iba a entrar en territorio alienígena con los brazos abiertos. Llegó armado. El UNS Blackthorne salió del salto de hiperespacio con 5 acorazados en sus flancos. No escoltas, sino lobos vigilando el bosque. Holt pisó la plataforma de la delegación de Belixar, con una pistola cruzada visiblemente en la cadera. Los otros capitanes hicieron lo mismo. A los alienígenas no les gustó eso. Un diplomático serpentino de los Carex siseó al pasar Ul. Esto es una cumbre de paz, humano. Deje sus herramientas de guerra en la puerta. Ul ni siquiera rompió su paso. Nos invitaste a tu casa. Simplemente recordamos lo que pasó la última vez. Sabían exactamente a qué se refería. Hace 10 años, durante otra supuesta reunión de paz, 3 diplomáticos humanos fueron vaporizados. A mitad de discurso. Las grabaciones fueron borradas, el incidente negado. Ningún alienígena fue castigado. Pero los humanos recuerdan, especialmente los que entierran a los muertos. Dentro de la cúpula, bajo una luz estelar brillante, y altos arcos tallados por especies más antiguas que los continentes de la Tierra, Ul se paró ante la gran cámara. A su lado, la capitana Meera Drey, de ojos fríos y cruel, el coronel Rigg, una mole de músculo de guerra, y el contraalmirante Chen. No, olvídalo. Contraalmirante Grant. No, hacemos Chen aquí. Cada uno de ellos tenía un trabajo, no firmar nada hasta que los escáneres confirmaran que los términos estaban limpios, que el aire no estaba envenenado, y que no se activaban armas repentinas. Pero la trampa ya estaba tendida. Justo cuando la alta voz del consejo comenzó su discurso, se envió una señal. Ul la notó solo por un tic en su comunicador neural. Algo intentando secuestrar sus frecuencias de sistema. Las líneas de texto estaban enmascaradas como actualizaciones ceremoniales, estática diplomática. Pero Holt había visto código como este antes. No era un mensaje. Era un interruptor de muerte. Abortar, susurró Ul en su micrófono. Fase 3, bloqueo y carga total. A su alrededor, los delegados alienígenas estaban sonriendo, con las manos cruzadas, sonrisas falsas.
tensa sobre dientes, mandíbulas, o lo que sea que pasara por diplomacia en sus especies. Entonces las luces se apagaron. Un segundo de silencio, suficiente para que un hombre sintiera el filo de la muerte. Y entonces empezó el tiroteo. Llegó primero desde las vigas. Tiradas de plasma automáticas lloviendo sobre donde estaban los humanos, pero Ul y su equipo ya se habían lanzado a cubrirse. El contraalmirante Grant sacó 2 pistolas de su chaqueta y disparó de vuelta al dron más cercano. La capitana Drey ni siquiera estaba sorprendida. Activó su exotraje en un solo movimiento, levantando un generador de escudo de su espalda, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Esto no es paz, murmuró, con los dientes apretados. No, dijo Holt, frío y tranquilo. Esto es justicia disfrazada, y trajimos la única respuesta que entienden. Golpeó con la palma de la mano una consola oculta, incrustada en la plataforma de la delegación. Desde órbita, el UNS Blackthorne recibió el código. Un segundo después, el plan de contingencia de la Tierra cobró vida rugiendo. 6 varillas cinéticas orbitales, cada una del tamaño de un submarino. Comenzaron su descenso. La paz estaba muerta, pero la humanidad apenas estaba empezando. El humo se enroscó por los techos abovedados, como una cosa viva, espeso y caliente, llevando el hedor de aleación quemada y carne asada. Los gritos alienígenas resonaron por la cámara. Una mezcla de confusión, traición y miedo. No miedo a la muerte en sí, miedo a los humanos. En el momento en que el primer rayo de plasma disparó, la habitación se había transformado. Ya no era un salón de diplomacia. Ahora era una zona de matanza. Y la humanidad lo había visto venir. El comandante Holt se arrodilló junto al pupitre agrietado, protegiéndose de otra andanada de fuego entrante. No pestañeó, no gritó, solo tecleó con calma coordenadas en su HUD y gruñó por los comunicadores. Se confirmó el enlace del objetivo. 5 segundos para el impacto. Cuidado con los escombros. Desde el cielo arriba, la carga del UNS Blackthorne empezó a caer. Los llamaban Source porque cuando impactaban, incluso los dioses sangrarían. Varillas cinéticas, tungsteno sólido, sin ojiva, sin explosivos, solo masa, velocidad. Y la furia de toda una especie harta de mentiras. La capitana Meera Drey se agachó a su lado, arrastrando a un técnico de seguridad herido detrás de una columna medio derretida. Su voz estaba: 10 varillas. Holt negó con la cabeza. 10 habrían sido misericordia. Esto es un mensaje. Miró hacia arriba a través del caos mientras un dron rozaba su hombro con un rayo de plasma. El dolor flameó por su bíceps, pero apretó los dientes. Y siguió disparando. Ningún grito, ninguna debilidad. La humanidad no sangraba frente a sus enemigos. No sin devolver el favor 10 veces. De repente, toda la cámara tembló. No, por armas, ni por ninguna flota. La primera varilla golpeó. No impactó la cúpula diplomática en sí. Aún no. Ul había elegido sus coordenadas cuidadosamente. Aterrizó en el cuartel militar de Belixar, a 5 kilómetros al sur, donde los verdaderos equipos de asalto estaban esperando para asaltar la cumbre una vez que la humanidad fuera desarmada. O eso pensaban. El suelo tembló como si tuviera latido. Un rugido se extendió sobre ellos, ensordecedor y bajo. Y segundos después, una columna de tierra, fuego y metal obliterado se elevó al cielo como un árbol demoníaco. El cuartel había desaparecido. Simplemente desaparecido. La onda expansiva agrietó los muros de la cumbre. Paneles arrancados de sus marcos. Columnas gemían, partiéndose bajo la presión. Guardias alienígenas se tambalearon, perdiendo el enfoque. Eso fue suficiente. El contraalmirante Grant emergió del flanco izquierdo con 2 escuadrones de marines blindados, sus rifles ladrando como dioses enfadados. Sin gritos de guerra,
Sin alaridos, solo precisión limpia y brutal. Dispararon primero a los balcones superiores, limpiando las torretas automáticas y los francotiradores, ocultos en la arquitectura tallada. Luego se volvieron contra cualquier cosa que no llevara un exotraje humano. Brecha confirmada, dijo Grant a través del canal del escuadrón. Cámara asegurada en 90 segundos. El coronel Rigg ya estaba en movimiento. Se movía como un tanque. Su armadura personalizada. Para CQB, brutalidad en combates a corta distancia. Llevaba una escopeta cinética de calibre 12, que destrozó a 2 guardias Curex escurridizos, antes de que pudieran dar una advertencia. El tercero intentó arrastrarse, con media columna vertebral expuesta. Rigg le dio una patada en el cráneo. ¿Dónde está la alta voz del consejo? Ladró. Quiero a ese bicho con vida. Un escaneo breve pintó un icono parpadeante. Sobre el corredor trasero. Holt sonrió. Escapando. Por supuesto, el bastardo había desaparecido en cuanto las cosas se pusieron calientes. Probablemente pensó que escaparía en algún deslizador sigiloso. Probablemente tenía un túnel de evacuación construido en el maldito suelo diplomático. Drey, flanquea. Rigg, tú vienes conmigo. Holt recargó su rifle de pulsos y salió tras el diplomático principal del consejo. Sus botas aplastaron fragmentos de mármol y artefactos alienígenas aplastados, que valían más que naciones. No le importó. No estaba allí por la cultura. Estaba allí por venganza. Por el pasillo, las luces parpadeaban. Sangre manchaba las paredes. Uno de los guardias alienígenas, una especie de burócrata con cara de pájaro, estaba desplomado contra una puerta, con un agujero abierto en el pecho. Ul apartó el cuerpo con una patada y golpeó el panel. Cerrado. No importaba. Dio un paso atrás y disparó. Un solo tiro de su lanzagranadas incorporado. La puerta explotó hacia adentro con un grito de metal que se doblaba y chispas. Dentro, caos. La alta voz, una criatura gris, seca, de 4 extremidades, cubierta de túnicas ceremoniales, estaba al final. Con los ojos muy abiertos, el pecho jadeante. Una pistola alienígena robada temblando en sus garras. Trajiste la guerra a una mesa sagrada, chilló la criatura. Has condenado todo. Holt levantó su arma, pero no disparó. Aún no. Usaste nuestras órdenes de muerte con una sonrisa. ¿Qué esperabas que trajéramos? ¿Flores? Rompiste el acuerdo. Nunca hubo un acuerdo. Solo fue una jaula. Nosotros solo trajimos los cortadores de pernos. Detrás de él, Drey entró, rifle en alto. Su voz era plana. Tenemos compañía entrando. Equipo de asalto completo desde órbita. Cápsulas sigilosas. Todavía lo intentan. Claro que lo intentaban. Holt miró fijamente al alienígena, el odio brillando en su voz. Planeaste esta emboscada pensando que jugaríamos limpio. Contaste con la parte estúpida e ingenua de la humanidad. Olvidaste que también somos la especie que quemó su propia atmósfera solo para ganar una guerra. Se adelantó y le quitó el arma de la garra al alienígena. No perdonamos, no olvidamos, y no nos arrodillamos. Luego se volvió hacia Drey. ¿Está la transmisión activa? Ella asintió. En vivo por todos los sistemas. Están mirando. Bien. Ul miró la lente de la cámara instalada encima de la puerta de la cámara. Estaba transmitiendo a todos los mundos importantes, a todas las colonias, a todas las especies que pensaban que la humanidad podía ser devuelta a su caja. Que esto se sepa, dijo, con voz de hierro. La Tierra no vino aquí por paz. Vinimos a sobrevivir. Intentaron matarnos. Fallaron. Levantó su pistola y, sin pestañear, disparó un tiro en el pecho de la alta voz. El alienígena se desplomó, las túnicas empapándose en lo que fuera sangre en su especie. Un latido de silencio. Y luego Ul se volvió hacia Drey. Lanza las 2 últimas Sours en los astilleros capitales. Confirmado. Ella se tocó la muñeca. Varilla 3 y 4 bloqueadas. Impacto en 90 segundos. El UNS Blackthorn, a millas de altura, ya se estaba moviendo.
La nave de mando de último recurso de la Tierra. No estaba armada hasta los dientes. Era el arma. Una sentencia flotante de muerte con un solo propósito. Recordarle a la galaxia que la humanidad no jugaba con las mismas reglas. Dentro, las varillas orbitales cayeron en caída libre. No apuntadas a soldados, no a flotas, a infraestructura. A la ruta, una golpeó el astillero capital de Belixar, nivelando. Una instalación de construcción que había estado preparando una flota experimental para patrullar pacíficamente a lo largo de las rutas comerciales de la Tierra. La segunda golpeó un depósito de recursos utilizado por los Tolkari, una especie que había estado financiando en secreto incursiones en puestos avanzados humanos mientras predicaba neutralidad. Ambos desaparecieron en fuego y gravedad. De vuelta dentro de la cúpula de la cumbre, Holt se sentó en los escalones fracturados del trono de la cámara, respirando con dificultad, el brazo ardiendo, pero los ojos aún agudos. Sabía lo que venía. Ahora la galaxia vendría por ellos. No más sabotaje sutil. No más facciones títeres. Esto era guerra, abierta y salvaje. Pero por primera vez, se libraría en los términos de la Tierra. Y a Holt no le importó en absoluto. Abrió una línea de comunicación. Con el comando de la flota de vuelta a casa. Tratados quemados. Planes enemigos expuestos. Neutralizamos. Su cadena de mando. Una pausa. Dígale a la Tierra que empieza ahora. Lo llamaron el primer derramamiento de sangre en los canales de la Tierra. La grabación del comandante Holt ejecutando a la alta voz del Consejo en plena transmisión. Se propagó por la galaxia como un virus. Cada diplomático de salón trasero, cada gobernador planetario sin espina dorsal, cada jefe de cartel alienígena, que una vez habló el lenguaje de la paz con un cuchillo en la mano. Ahora vieron la Tierra por lo que se había convertido realmente. Un problema que ya no podían manipular. Una bestia que no podían amordazar. Un fuego que no se apagaría solo porque la galaxia lo exigiera. Las estaciones de comunicación en órbita del Consejo se oscurecieron 6 horas después. Un pulso electromagnético directo de fragatas sigilosas de la UNS escondidas. Detrás de la luna secundaria de Belixar frió toda su red de retransmisión diplomática. Cada mensaje alienígena exigiendo rendición, cada amenaza, cada intento desesperado de hablar las cosas. Fue silenciado. Y en ese silencio, la Tierra se movió. El comandante Holt no esperó órdenes. El comando de la Tierra no necesitó enviarlas. Se entendieron ahora. La correa se había roto. No más burocracia. No más negociaciones. No más mendigar un asiento en una mesa que siempre estuvo amañada. Ul estaba a bordo del puente del UNS Blackthorn, mirando el horizonte de Belixar mientras ardía. Ceniza. Se enroscó en las nubes. Naves alienígenas cojeaban a través de la atmósfera, intentando evacuar delegados que nunca tendrían la oportunidad de traicionar a otra alma. La humanidad ya no luchaba contra una guerra. Estaba borrando un error. El almirante Torne, con el rostro desgastado y endurecido como un casco agrietado, apareció en la pantalla central. Hemos confirmado el cierre orbital. Belixar está aislado. Tienes 5 horas. Antes de que la próxima ola llame a la puerta. Holt asintió. Hazlo 3. Nos quedamos para dejar un recuerdo. La boca de Torne se curvó ligeramente. No una sonrisa, solo aprobación. Se desconectó y Holt se volvió hacia la sala. Dre. Inventario de municiones. Abajo un 30%, dijo, con la voz cortada y calmada. Pero todavía tenemos suficiente para vaporizar una ciudad. Rigg tiene equipos terrestres barriendo los túneles. El contraalmirante Grant tomó el flanco este y ya repelió 2 escuadrones de extracción. ¿Civiles? Drey se encogió de hombros. Depende de tu definición. Todos aquí estuvieron presentes mientras el Consejo planeaba nuestra muerte. Si tuvieran alma, la vendieron hace mucho tiempo. Bien. Holt miró fijamente el humo. Entonces no malgastaremos un sermón. Abajo, el coronel Rigg se movía entre las ruinas como una máquina construida para la venganza.
Sus hombres barrieron sala tras sala en los búnkeres subterráneos, no en busca de supervivientes, sino de pruebas. Y las encontraron. Los túneles. Debajo de la cúpula diplomática no eran solo rutas de escape. Eran depósitos de armas. Cada uno etiquetado bajo programas falsos de mantenimiento de la paz. Algunos contenían armas genéticas modificadas, virus, adaptados a la biología humana. Otros contenían proyectiles tácticos de nanobots destinados a apuntar a implantes neurales. Una cámara era peor. Estaba fría, revestida de cápsulas de vidrio. Dentro, cuerpos humanos, algunos parcialmente diseccionados, otros aún apenas respirando. Sujetos de prueba. Prisioneros tomados de lugares de accidentes. Las mismas personas de las que se le dijo a la Tierra que estaban desaparecidas debido a fallas mineras o anomalías espaciales. Rigg se quedó allí mucho tiempo, la mandíbula tensa, los dedos flexionando el rifle. Uno de los prisioneros supervivientes, un hombre mayor, piel pálida y cicatrizada, voz ronca, miró desde el suelo. ¿Vinisteis? Carraspeó. Rigg no respondió, solo se arrodilló y le entregó al hombre una pistola. El prisionero parpadeó, temblando. No puedo. No sé cómo usar esto. Rigg se inclinó, señaló a los que hicieron esto, y apretó. Luego se levantó y se volvió hacia su equipo. Comandante Holt, tenemos confirmación. Experimentos, biológicos, civiles desaparecidos. Tenías razón. Nunca se trató de paz. Esto fue una ejecución lenta. Holt no dijo te lo dije. No lo necesitaba. Simplemente respondió, voz plana. Graba todo. Súbelo a todos los canales no seguros. Quiero que la galaxia vea cómo es la paz desde su fin. Drey conectó la transmisión. A través de cientos de miles de sistemas, la verdad comenzó a filtrarse. Los túneles sagrados de Belixar. Científicos alienígenas diseccionando humanos vivos. Funcionarios del Consejo riendo mientras los sujetos gritaban. El tratado de paz no había sido una trampa. Había sido el telón final. Aniquilar a los humanos mientras estaban distraídos por la diplomacia. Poner fin a su expansión. Reclamar las estrellas antes de que la Tierra desarrollara colmillos demasiado afilados para ser ignorados. Pero la Tierra había traído colmillos. Y ahora el resto de la galaxia estaba entrando en pánico. A bordo de un crucero del Consejo en el sector del borde. El regente Sari observó la filmación con garras temblorosas. Sus consejeros gritaban por movilización de emergencia, por represalias, por exterminio. Pero el regente sabía mejor. Esto no fue un arrebato, murmuró. No, regente, esto fue una ejecución. En algún lugar profundo del espacio del Consejo, otra especie, el colectivo Brit, comenzó inmediatamente a cortar los lazos diplomáticos con todos los mundos conocidos del Consejo. Su embajador transmitió un simple mensaje. Les advertimos. Pinchasteis a un oso y ahora el oso está despellejando a vuestros dioses. Otros comenzaron a seguir. Facciones que habían permanecido neutrales. Civilizaciones que habían susurrado dudas a puerta cerrada. Ahora estaban viendo la verdad. Y la Tierra. La Tierra la había hecho innegable. De vuelta en Belixar, Holt preparó la fase final. Evacuación completa, ordenó. Sin rezagados. Cualquiera que se quedara atrás sabía de qué era parte. Drey arqueó una ceja. ¿Y la cúpula? Los ojos de Holt no parpadearon. Quémala. Una hora después, el último ataque orbital del Blackthorn cayó. No usó varillas cinéticas. Usó disruptores atmosféricos, ráfagas de plasma que agrietaron el aire y convirtieron estructuras enteras en vidrio fundido. La cúpula, la cámara, los túneles, todo desapareció. Solo un cráter chamuscado donde solían vivir las mentiras. Y entonces se fueron. El comando de la flota recuperó a Holt y a su tripulación. El Blackthorn desapareció en el hiperespacio, flanqueado por los acorazados supervivientes, dejando solo cenizas a su paso. Pero la guerra solo acababa de empezar. Una semana después, llegó la represalia. 3 flotas del Consejo despojadas de sectores cercanos lanzaron un asalto directo contra las colonias más cercanas de la Tierra,
la estación Keris y el relé lunar 9. Pensaron que los humanos entrarían en pánico, que la Tierra retiraría sus fuerzas para defender sus fronteras. Se equivocaron de nuevo porque la Tierra ya no defendía. Estaba cazando. El UNS Red Vulture, un crucero de misiles de espacio profundo equipado con tecnología sigilosa y sistemas de interferencia alienígenas de ingeniería inversa, interceptó la flota del Consejo antes de que siquiera llegara a Caris. Bajo el mando del capitán Chow, no entabló una lucha frontal. Sin honor, sin transmisión. Desmanteló la flota enemiga desde adentro, secuestró su red de comunicaciones, voló líneas de combustible en plena formación, hackeó su navegación y redirigió 3 buques de guerra directamente a la Wells de gravedad de un sol. Cuando el Consejo finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la mitad de su flota ya se había ido. El resto huyó. Regresaron tambaleándose al espacio del Consejo con solo historias de terror y armaduras rotas. Y la Tierra, no solo vitoreó, empezó a construir más buitres rojos. Dentro de los oscuros pasillos del comando de la Tierra, los líderes no celebraron. Estrategizaron. Comprendieron ahora que la guerra no tenía reglas, ni líneas del frente, ni piedad. Era una limpieza. Una especie había trazado la línea, y el resto tendría que decidir en qué lado de la historia morirían. El comandante Holt observó cómo se desarrollaba desde órbita sobre la Tierra. Su nave descansando en el dique seco para reabastecerse. Las estrellas afuera ya no parecían pacíficas. Parecían objetivos. Drey se unió a él en la plataforma de observación, con los brazos cruzados. La inteligencia dice que 3 especies del Consejo más se están preparando, movilizándose en los sectores del TAR. Holt asintió. Déjalos. El fuego ya está encendido. Ellos solo arderán con el resto. Ella lo miró, no con preocupación, sino con respeto. ¿Planeas parar en algún momento? Él negó lentamente con la cabeza. No hasta que las estrellas recuerden quiénes somos. No hasta que cada tratado se queme. Las listas de muerte comenzaron a aparecer 3 días después de que Valexar ardiera. Transmisiones cifradas, sin ID de remitente, sin origen rastreable, solo nombres, alienígenas, humanos, híbridos. Cada uno de ellos tuvo parte en el tratado. Algunos eran verdugos. Otros eran benefactores silenciosos, miembros del Consejo, científicos de armas de CEOs, colaboradores, gobernadores que cerraron los ojos mientras las colonias humanas eran borradas y lo llamaron diplomacia. La Tierra dejó de fingir que jugaba a la política. Ahora jugaba a ser Dios. Cada nombre en esas listas tenía 48 horas. Y todos sabían lo que venía después. A través de las estrellas, la luz comenzó a apagarse. El ministro Bracken de Guerra, uno de los arquitectos detrás del virus genético diseñado para atacar el sistema respiratorio humano, fue encontrado en órbita sobre Solicar 6, desollado en su propia cápsula de escape. Ninguna huella de entrada forzada, ningún registro de escape, solo una sola frase quemada en el cristal de la ventana de la cápsula. Recordamos. 3 horas después, un señor espía del Consejo basado en la luna mercante de Valtrich fue licuado a mitad de transmisión. Su enlace neural había sido secuestrado durante una transmisión, y el bucle de retroalimentación le derritió el cerebro dentro del cráneo. El mensaje que apareció en la pantalla justo antes de que sus ojos sangraran fue aún más simple. Nosotros también lo recordamos. Intentaron llamar a la Tierra terroristas, fanáticos, elementos rebeldes. Pero sabían la verdad. No era un escuadrón rebelde. No era un puñado de lunáticos. Era el sistema ahora. Una operación coordinada sancionada por el Estado, un consenso global firmado en sangre y acero. Cualquiera que conspirara en el genocidio lento de la humanidad pagaría. No importaba cuánto tiempo llevara, ni cuán lejos corrieran, el comandante Holt estaba de regreso en el espacio profundo, de pie en la sala de guerra a bordo del UNS Blackthorne. Ya no era solo un acorazado. Se había convertido en la cámara de ejecución móvil de la Tierra. A su alrededor, Drey, Rigg y Grant miraban el nuevo informe, un objetivo en el Trix Prime, un embajador Axian que había canalizado tecnología y datos tácticos a la flota del Consejo bajo el pretexto de programas de paz. Disimuló sus envíos bajo ayuda humanitaria, murmuró Drey,
sacudiendo la cabeza. Proporcionó información sobre nuestra expansión en Marte al Consejo. Esos datos se usaron en la masacre de Ellen. Rig escupió. Yo estaba en Ellen. Ese bastardo recibirá una paliza, aunque tenga que sacarle los dientes uno por uno. Ul miró el perfil. Vive dentro de una fortaleza civil, rodeada por una especie desarmada, protegida por leyes de neutralidad. Grant cruzó los brazos. Así que Holt asintió lentamente. Entonces no vamos a hacer ruido, vamos a ser quirúrgicos. El UNS Whisper, el nuevo y sigiloso corbeta de la Tierra, entró en órbita del Trich Prime bajo el distintivo de una nave de ayuda médica. Ninguna arma detectada en los escáneres, ninguna identificación de amenaza, solo un hospital flotante. Otro milagro silencioso de los programas de alcance benévolo de la Tierra. Nadie lo cuestionó. Querían creer que la humanidad se había calmado, que tal vez los arrebatos habían terminado, que tal vez el fuego se estaba extinguiendo. Pero dentro del Whisper, el comandante Holt se movía como una sombra. Estaba vestido con ropa civil. Sin armadura, sin insignias, solo un hombre cansado con un rostro que podía desaparecer entre la multitud. No necesitaba un equipo. Este era personal. El embajador Axian llamado Tval vivía en una torre de cristal sobre un complejo de zona neutral. El edificio era una monstruosidad de paz falsa, jardines colgantes, piscinas de meditación. Incluso tenía sirvientes humanos, esclavos rescatados, afirmó, que eran pagados con monedas y santuario. Ul entró por el canal de acceso público. Sin alarmas, sin preguntas. El Dorman, un viejo reptiliano cibernéticamente mejorado, asintió cortésmente. La paz sea en tu viaje, viajero, graznó. Holt no respondió. Subió en el ascensor al último piso. La seguridad lo escaneó. No encontró nada amenazador. Por supuesto que no. Holt había eliminado el metal de su cuerpo años atrás. Vestimenta neural húmeda, armas encapsuladas en cerámica, cargas microhiladas bajo la piel. Nada sonó. Tribal estaba junto a una ventana curva, bebiendo de una copa de cristal. Medía casi 2,5 metros, semitransparente, con la postura engreída de una criatura que nunca tuvo que luchar para sobrevivir. Supongo que está aquí para discutir las reparaciones, dijo Tval sin volverse. Mi especie fue coaccionada para apoyar al Consejo. Confío en que la Tierra será justa. Holt sacó el cuchillo de debajo de la manga y lo enterró en la base de la columna vertebral del alienígena. Tribal jadeó, retrocediendo bruscamente. La hoja estaba diseñada para esto. Sin sonido, sin salpicadura, solo dolor y parálisis. Ul se inclinó mientras el alienígena se desplomaba en el suelo. Sonreíste mientras los humanos morían en Ellen. Viste las grabaciones en tus banquetes. Pagaste mercenarios para romper nuestras cadenas de suministro y lo llamaste estrategia. Tribal intentó hablar, sangre burbujeando en su garganta. No estoy aquí para negociar, susurró Ul. Estoy aquí para recordar. Y luego giró la hoja hasta que el alienígena dejó de moverse. Al salir, no corrió. Caminó. No sonaron alarmas. Ningún guardia empuñó armas. Ningún civil gritó. Para cuando sus botas tocaron la cubierta del hangar del Whisper, el video ya se había vuelto viral. Habían grabado todo. Un ángulo perfecto y limpio. Sin desenfoque, sin edición. Ul entrando en una habitación con un monstruo. Ul saliendo solo. El mensaje estaba claro. Nadie estaba a salvo. No más. De vuelta en la Tierra, la población civil no protestó. No hubo manifestaciones por la paz, ni campañas suplicando moderación. Habían perdido demasiado durante demasiado tiempo. Padres, hijos, colonias enteras. Querían sangre, y Ul se la dio. El apoyo público alcanzó el 97% de aprobación. Surgieron sitios de crowdfunding para misiones encubiertas. Los civiles donaron tecnología, armas, incluso datos. Algunos incluso se ofrecieron voluntarios para escuadrones de venganza. Los políticos no lo detuvieron. Lo respaldaron. La Tierra ya no formaba parte del Consejo Galáctico. Era algo más ahora. Algo más ágil, más rudo y imposible de manipular.
El consejo celebró una sesión de emergencia 3 semanas después. Solo asistieron 17 especies. Las demás o tenían demasiado miedo para presentarse o ya estaban muertas. El orador intentó mantener el orden. Una cosa gelatinosa con 20 ojos y una voz desesperada. Debemos iniciar sanciones, bloqueos, si se permite que la humanidad continúe sin control. Una explosión atravesó la cámara del consejo, no por un misil, sino desde adentro. Un humano. Sin armadura. Nunca más armadura. Solo un esclavo liberado. Uno de los humanos rescatados que el consejo usaba como trabajadores y sirvientes. Había traficado un dispositivo de fragmentación gravitatoria dentro de su cavidad torácica, lo activó a mitad de sesión, eliminó el piso central de la delegación y vaporizó a 3 caudillos del consejo. La filmación se filtró en minutos, subtitulada con una sola línea. No somos vuestras mascotas. No somos vuestra propiedad. Somos lo que nos hicisteis. Y la galaxia comenzó a romperse. Las alianzas se fracturaron. Los Trisari se volvieron contra los Carex, acusándolos de retener datos de ataque de la Tierra. Los Dorlands abandonaron el consejo por completo y abrieron comercio con la Tierra, llamándolos los únicos asesinos honestos en las estrellas. Docenas de especies menores siguieron. El viejo orden colapsó. Y la Tierra no celebró, construyó. Las fábricas duplicaron la producción. Las flotas de drones se expandieron. Las divisiones de operaciones encubiertas de IA crecieron bajo el proyecto Scaround, una iniciativa de sombras dedicada a una tarea. Encontrar cada nombre. Terminar cada lista. En un búnker debajo del comando de la Tierra, Holt se sentó en silencio. Su mano izquierda vendada por una herida fresca, una extracción que salió mal. Pero sus ojos estaban fijos en la pantalla. La última página de la última lista de asesinatos brilló en blanco. Quedaban 5 nombres. 5 arquitectos, aquellos que habían trazado el plano para la exterminación de la Tierra. Hace 20 años. Se crujió el cuello, rodó el hombro y se levantó. Terminemos esto, murmuró, y el Blackthorn se elevó de órbita una vez más. Los 5 nombres restantes en la lista no eran políticos. Tampoco eran soldados. Eran peores. Eran los silenciosos, los cerebros, los cobardes de los think tanks que se sentaban en cámaras estériles con licores de alta gama y recuentos de muertes planetarias detallados mientras alguien más apretaba el gatillo. Sin gloria, sin cicatrices de batalla, solo hojas de cálculo de genocidio. La inteligencia que Holt recuperó de los túneles de Belixar lo reveló todo. No fue una traición espontánea. Fue un plan lento y metódico diseñado durante 2 décadas. 5 arquitectos, 5 especies. Un objetivo: contener a la humanidad si era posible, erradicarla si era necesario. Y cuando la Tierra comenzó a levantarse, todos optaron por la segunda opción. Así que la Tierra tomó su propia decisión. Sin tribunal, sin juicio, solo ejecución. El Blackthorn se cernía en la zona muerta entre el espacio Dvian y la deriva de ceniza. Sin patrullas, sin tráfico de comunicaciones, solo una porción negra de frío donde la luz se negaba a permanecer. Holt estaba en la sala de guerra, su tripulación dispuesta ante él. Drey se apoyaba contra el mapa táctico, su expresión era de acero. Rigg, con los brazos cruzados, los nudillos magullados de su última incursión. El contraalmirante Grant, con el rostro ilegible, una mano apoyada cerca de su cinturón, siempre listo. Sin sonrisas, solo propósito. Hemos localizado al primero, dijo Drey. Nombre clave Arquitecto 1. Nombre real Tolandrev, exobiólogo, jefe del programa de cumplimiento genético humano. Supervisó los ensayos del virus de colapso respiratorio. Desapareció después de Ellen. ¿Lo encontrasteis?, preguntó Ul. Ella asintió una vez. No. Él nos contactó. Eso hizo que Ul se detuviera. Está en una colonia científica rebelde en el sumidero Orbin. Afirma que quiere desertar. Dice que tiene datos, planos, archivos, nombres. Quiere protección, gruñó Rigg. ¿Después de lo que hizo? No, dijo Drey. Quiere absolución. Eso fue peor. Holt no respondió de inmediato.
Simplemente se giró y caminó hacia el visor. Las estrellas de afuera no brillaban. Se cernían frías y vigilantes. No obtiene absolución, dijo Holt finalmente. Obtiene interrogatorio, y luego lo entierran. De acuerdo, dijo Grant. El plan era simple. Deslizarse en el sumidero Orbin bajo protocolo de apagón. Encontrar a Drev, extraer hasta la última pizca de lo que sabía, y luego matarlo. Sin transmisión, sin ejecución pública. Algunas personas no merecían ser famosas. El sumidero Orbin era un pozo en las estrellas, una región minera abandonada llena de tormentas de polvo, viejos cascos de asteroides y arreglos de comunicación medio muertos. Un lugar perfecto para esconder cobardes. El UNS Vigilant, una fragata de desembarco, se separó del Black Sourn y quedó en silencio a 5 clics de distancia. Drey pilotaba. Houlton se equipó. No se llevaron un ejército. Este era personal. La estación de investigación flotaba entre 2 rocas muertas. La energía parpadeaba como si estuviera rogando que alguien la apagara. Acoplaron en el puerto inferior. Anulación manual de bloqueo. Sin luces, sin fiesta de bienvenida, solo una esclusa de aire rancia que gemía como un anciano al que se le pide que se levante de la cama para ir a la guerra. Dentro, el hedor era metálico. No era muerte, no era descomposición, solo negligencia. Drey escaneó hacia adelante. Vio signos un nivel de sótano débil. Descendieron por pasillos parpadeantes, monitores rotos, drones medio ensamblados. Esto no era un laboratorio. Era un cementerio que intentaba recordar la ciencia. Y entonces lo encontraron. Entonces Drev, pálido, esquelético, todavía con una bata de laboratorio como si significara algo. Su cabello se había adelgazado hasta convertirse en cables, y sus ojos tenían la mirada amplia y temblorosa de un hombre que había vivido demasiado tiempo en su propia mente. Estaba conectado a una silla neural, medio fusionado con ella. Cables en su columna vertebral, tubos en sus venas. El tipo de configuración que usabas cuando querías preservar un cerebro después de que el cuerpo fallaba. Viniste, graznó. Nadie más lo haría, dijo Ulf fríamente. Drev se rió, un sonido corto y húmedo. Esperaba un pelotón de fusilamiento. Lo tendrás. Pero primero, hablarás. Drev asintió. Lo haré. No tengo nada más que ocultar. Nunca fue por odio, ¿sabes? Fue miedo. ¿Crees que eso lo hace mejor? No. Drev miró hacia arriba y por primera vez lo vio. No remordimiento, no arrepentimiento, resignación. Estabais evolucionando demasiado rápido. Más rápido de lo que predecían los modelos. Cada vez que el consejo os reprimía, os adaptabais. Más inteligentes, más enfadados, más duros. Tosió, sangre salpicando su barbilla. Así que nos dijeron que encontráramos una válvula de presión, algo para manteneros complacientes. Cuando eso falló, nos pidieron que dibujáramos el árbol de la muerte. Los puños de Holt se cerraron. Se suponía que morirías en 3 generaciones, continuó Drev. Ese era el plan. Eliminar la fertilidad, colapsar las cadenas alimentarias, hacer que pareciera mala gestión y malas políticas. Desaparecería sin guerra. Pero no funcionó, murmuró Drey. No. Drev sonrió amargamente. Os adaptasteis de nuevo, más rápido que los vectores de biodegradación, así que cambiaron de estrategia. Holt se inclinó. ¿Quién queda? Drev parpadeó. ¿Te refieres a cuál de los 5? Sí. Tosió fuerte. La silla neural zumbó. Hay una bóveda. Mi núcleo de datos. Bloqueado biométricamente. Llévalo. Te dará todo. Nombres, ubicaciones, el próximo objetivo, pero prométeme. Miró hacia arriba, los ojos de repente acuosos. Hazles pagar. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, luego asintió. Lo haré. Drev se desplomó hacia atrás, cerró los ojos, y le disparó 2 veces en el pecho. No por furia, no por venganza, por misericordia. El hombre ya estaba muerto. Simplemente no quería serlo más. Se llevaron el núcleo, dejaron la estación ardiendo. Y para cuando regresaron al Blackthorne,
El siguiente nombre brillaba en la pantalla. Eres el alcaide. La figura asintió lentamente. Así me llamaban. Pero nunca fui un carcelero. Fui el arquitecto de la contención, no del castigo. Prevención. Drey se movió detrás de Ul con el arma apuntada. ¿Prevención de qué? El alcaide miró hacia arriba y por primera vez vieron su rostro. Humano, mayor que cualquiera de ellos, la piel arrugada por la gravedad artificial y la manipulación de la edad, los ojos agudos pero vacíos. Tú. La voz de Rig era hielo. Es uno de los nuestros. No, respondió el alcaide con calma. Yo era antes que vosotros, colono genuno. Pre-expansión. Vi en lo que se convirtió la humanidad después de que irrumpimos en las estrellas, las guerras, los planetas quemados. Vi el patrón. Se levantó lento y deliberado. No conquistáis planetas. Los consumís más rápido que cualquier especie, más violentamente que la carne de guerra de los Carex. Vi a la Tierra evolucionar hasta convertirse en algo imparable. Hice los cálculos, las simulaciones, el mapeo psicológico. Se acercó casi reverentemente. Nunca ibais a integraros con la galaxia. Vais a devorarla. Así que, intentasteis matarnos, dijo Holt con frialdad. Intenté proteger el futuro. Le diste la espalda a tu propia especie, gruñó Rig. Mientras los niños morían de hambre en las colonias de Marte porque cortaste las cadenas de suministro, el alcaide no pestañeó. Porque sabía lo que venía. Ganasteis. Esa es la prueba. Os convertisteis en todo lo que temía. No os unisteis. Retaliasteis. Borrasteis. Holt lo miró, luego sacó su arma. Tienes razón en una cosa, dijo. No nos unimos a monstruos. Los acabamos. Pero el alcaide no buscó un arma. Simplemente señaló la pared de la cámara donde un nuevo panel comenzó a brillar. Puedes matarme, dijo. Pero ese panel controla el protocolo de eco, un plan de contingencia, una señal codificada para borrar la firma genética de la humanidad de todos los registros de archivo conocidos en la galaxia, no solo la muerte, el borrado, el futuro. Oye, no te recordaré. El biomapeo te ignorará. Desaparecerás. La voz de Drey rompió el silencio. Sacrificarías a toda tu especie por eso. La voz del alcaide no se alzó. Yo acabaría con un virus antes de que se propagara. Holt no dijo nada. Pasó junto al alcaide, se paró frente a la consola. Líneas de código parpadearon. Un solo botón parpadeó. Activar. Y junto a él, otra purga. Sin códigos de acceso. Solo una elección. Viniste hasta aquí, dijo el alcaide, con la voz teñida de orgullo. Para demostrar que me equivoco. Ahora demuéstralo. Rig dio un paso adelante, arma lista. Terminemos con esto ahora. Holt levantó la mano y presionó purgar. Toda la bóveda se estremeció. El protocolo de eco se desintegró. Cada bit de datos ardiendo en una tormenta visual de código moribundo. Pulsos rojos parpadearon. Las copias de seguridad detonaron en las paredes. Incluso el alcaide parecía atónito. Tú, no lo vas a guardar. No, dijo Holt con frialdad. No borramos a nuestros enemigos. Los enterramos. Luego se giró, levantó su pistola y disparó. El alcaide colapsó con un solo disparo. Sin gloria, sin últimas palabras, solo juicio. El Blackthorne destruyó la bóveda desde órbita. Sin transmisiones, sin discursos, sin reclamaciones, solo un destello y silencio. La guerra había terminado. Pero la Tierra no celebró. Se preparó. Porque incluso si los arquitectos estaban muertos, la galaxia seguía observando, seguía preguntándose, seguía temiendo. Y a la Tierra le gustaba así. De vuelta en la Tierra, Ul estaba solo en la cima de una aguja en ruinas con vistas al borde de la ciudad. Las estrellas de arriba parecían más pequeñas ahora, no porque hubieran cambiado, sino porque la humanidad se había elevado para encontrarlas. Drey estaba a su lado. Volverán. Sí, dijo Holt. Pero la próxima vez no vendrán por paz. Vendrán a suplicar. ¿Y qué les daremos? Él no sonrió. No habló. Simplemente se dio la vuelta y se adentró de nuevo en la oscuridad,
dejando solo una verdad. La humanidad había sobrevivido a la trampa. Arquitecto 2. Beltray, supervisor financiero de todo el embargo económico antihumano. El que canalizó fondos, bloqueó rutas comerciales y hambrientó colonias con sanciones silenciosas. Ahora vivía como una reina, escondida en una estación palacio flotante en espacio neutral de Taris, rodeada de guardias, fiestas brillantes, sistemas de defensa en capas. No se estaba escondiendo, estaba provocando. La voz de Drey era hielo. Ella cree que no la tocarás. Ella cree que la neutralidad significa seguridad, añadió Grant. Holt se crujió el cuello. Ella se equivoca. Llegaron de noche. 3 cápsulas de asalto de la Tierra se deslizaron más allá de los escáneres orbitales al engancharse al tráfico mercante. Simpatizantes humanos, comerciantes del Consejo, ayudaron a desordenar los códigos de defensa. El palacio era más teatro que fortaleza, y la Tierra no vino para el teatro. Rigg lideró el equipo de entrada a través de los túneles de desechos inferiores. Se movieron rápido, silenciosos, sin alertas, sin charlas. Para cuando los guardias se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, se acabó. Bail Tree fue arrastrada de su lujosa cámara en túnicas de seda, pateando y gritando. Ul se paró sobre ella en la plataforma de aterrizaje, la luz de la luna cayendo sobre la bandera de la Tierra en su pecho. ¿Sabes quién soy? Ella le escupió. Tu basura. Los animales que deberíamos haber sacrificado hace siglos. Entonces, ¿por qué eres tú el que está encadenado? Él asintió una vez. Drey disparó. Sin discurso, sin grabación, solo una matanza limpia. El mensaje ya se conocía. Ya no hay zonas seguras. No para aquellos que conspiraron contra la Tierra. Quedan 3 y están huyendo. Cada uno tiene su propio búnker, su propio pequeño ejército, sus propios escondites, defensas, rutas de escape. No importa. La Tierra ha declarado una guerra sin fin. Holt miró las estrellas desde la cubierta del Blackthorne, su voz baja pero firme. Pensaron que estaban matando una especie. No sabían que estaban construyendo una. Drey se paró a su lado, con los brazos cruzados. Nos hemos convertido en lo que temían. No, dijo Holt, nos hemos convertido en lo que se merecen. El Blackthorne se cernía sobre la luna fracturada de Alarian, uno de los últimos territorios neutrales que aún operaban bajo la ilusión de diplomacia. Abajo, nubes de ceniza se enroscaban sobre la superficie irregular como el humo de un funeral. Los restos de una rebelión fallida, financiada por enemigos que ya habían pagado con sus vidas. El comandante Holt se cernió sobre el holograma parpadeante del próximo objetivo. Arquitecto 3, Barndella. Especie, Corin. Ocupación, estratega de movilización civil. Crímenes, desestabilización interna coordinada de colonias leales a la Tierra a través de economías militarizadas, algoritmos de hambruna y cultos proxy. Estado, fugitivo. Ubicación, no confirmada. Activo sospechoso, el protocolo Scorch. Pero fue la última línea de la hoja de datos la que hizo que la mandíbula de Holt se tensara. Actualmente protegido por colaboradores humanos en Titán. Eso era nuevo. Los enemigos de la Tierra siempre habían sido alienígenas. Esto era otra cosa. Drey se inclinó sobre la consola a su lado, con la voz cortada. La señal lo confirma. Una facción llamada el Pacto de Titán está protegiendo a Barndella a cambio de armas, derechos de transporte fuera del planeta y tecnología de escudos antiorbitales. ¿Por qué se pondrían de su lado? Murmuró Rigg, el disgusto pesado en su tono. Nos ayudó a morir de hambre, quemó 6 colonias hasta el suelo. Creen que el Consejo está regresando, dijo Grant. Creen que si besan las botas alienígenas adecuadas, sobrevivirán al fuego. Holt no dijo nada al principio. Su rostro era de piedra. Frío. Entonces, ¿qué activos tenemos en Titán? Drey lo sacó al instante. Mínimos. Retiramos la mayoría de nuestras operaciones de vanguardia después del incidente de Elen. Un agente incrustado. Sin presencia de flota. El número del pacto es de unos 1.200 efectivos. Ligeramente armados pero atrincherados. Torres de escudos.
Arreglos de vigilancia. Las zonas civiles están repartidas por las afueras. Grant arqueó una ceja. Se esconden detrás de su propia gente. Rick chasqueó los nudillos. No importa. Holt asintió lentamente. Sin discursos, sin negociaciones, sin operaciones psicológicas. Los tratamos como al enemigo en que eligieron convertirse. Tocó la línea de comando. Desvía el Blackthorn. Titán acaba de elegir su bando. La cápsula de descenso gritó en la neblina naranja de Titán como puños del cielo. 5 impactos de trueno sacudieron el suelo en la base principal del pacto, dispersando a los defensores, friendo cámaras, deshabilitando sus sistemas de rastreo rudimentarios. Los equipos de asalto de Holt entraron detrás de ellos, apretados, rápidos, despiadados. Al principio no hubo resistencia. El pacto de Titán había esperado amenazas, tal vez embargos, presión política. No habían esperado juicio. Las tropas de choque de la UNS irrumpieron en el primer hangar como lobos desatados en un corral de ovejas. Cada traidor con un arma fue abatido. Los que soltaron sus rifles fueron atados con bridas y marcados para interrogatorio. Nadie tuvo pase. El líder del pacto, un exteniente de la Marina de la Tierra llamado Creel, fue capturado intentando subir archivos fuera del planeta. Holt lo encontró en la torre de comunicaciones, los dedos sangrando por intentar anular el bloqueo de su puerto de datos. «¿Sabías quién era?», dijo Holt en voz baja, señalando el registro de transmisión que mostraba el último apretón de manos digital de Barnell. Creel no lo negó. «¿Crees que queríamos esto?», siseó el hombre. «La Tierra está perdiendo el control. Ya no lucháis por la supervivencia. Os estáis convirtiendo en aquello que temíamos». Holt no pestañeó. «Número. Luchamos por la justicia. Simplemente no te gustó que la justicia te incluyera ahora». Se volvió hacia Rig. «Sácalo afuera». Creel gritó todo el camino hasta la pared. La inteligencia que extrajeron de los archivos del pacto de Titán pintó un camino claro. Barnella había sido trasladada días antes, evacuada a un antiguo cúmulo de asteroides conocido como los Anillos de la Cáscara cerca de la Expanse del Velo Negro. Sin registros oficiales de colonias, solo una cadena de puestos de avanzada mineros abandonados convertidos en agujeros negros de inteligencia. El lugar perfecto para que se esconda una cucaracha. El Blackthorn redirigió de nuevo más profundo en los sistemas muertos. La furia de Holt no se enfrió. Se calcificó. Manipuló a los humanos. Gruñó. «Eso es diferente. Ya no solo intenta matarnos. Intenta dividirnos. Cree que si empezamos a volvernos unos contra otros, lo olvidaremos», murmuró Drey. «Está apostando a que somos blandos con los nuestros». Holt dijo: «Eso termina ahora». Los anillos de cáscara no eran bonitos. Asteroides cosidos con cables de acoplamiento y sistemas de energía improvisados. Estaciones giratorias crujían como barcos embrujados en aguas profundas. Sin comunicaciones, sin respuesta, solo silencio muerto. El UNS Vigilant se lanzó adelante bajo apagón. Holt, Drey y Grant hicieron la entrada en el anillo exterior con un equipo de planeo serográfico. Rick tomó los flancos inferiores. Su dominio era brecha y limpieza. Se movieron a través de viejos corredores construidos para mineros muertos hace mucho tiempo. Las luces parpadeaban. La gravedad chisporroteaba. Algo sobre el lugar olía a traición. Entonces lo encontraron. Cámara central reforzada. El tipo de lugar diseñado para sobrevivir a un terremoto estelar. Dentro, hologramas parpadeaban, mapas de la Tierra, despliegues de tropas, transmisiones de noticias de Titán, y en el centro estaba Vandela. No estaba blindado. No estaba en pánico. Estaba esperando. «Eres eficiente», dijo el alienígena con calma, sus largos dedos tamborileando en el borde de su silla. «Le dije al pacto que vendrías». Holt levantó su rifle. «No necesito un discurso. Entonces te daré algo mejor», dijo Dela. «Una opción». Eso hizo que Drey se tensara. «Está retrasando». «Por supuesto que lo estoy». Dela sonrió. «Ya he activado 3 protocolos de hombre muerto. Uno en el borde de tu sistema solar. Uno dentro del último anillo de satélites humanos leales y uno,
Tocó su propio pecho, justo aquí. Un disparador biométrico sincronizado con su latido. Holt no pestañeó. Blufas como alguien que no entiende en qué nos hemos convertido. Della inclinó la cabeza. Oh, entiendo. Ahora eres el monstruo. La cosa que nunca parpadea. La cosa que no se detiene. Ayudaste a matar de hambre a nuestros hijos, dijo Holt con frialdad. Ayudaste a convencer a los humanos de traicionar a los suyos. Y aún así dudas en disparar, susurró Della. Una pausa. Luego Holt se volvió hacia Drey. Monitor de ritmo cardíaco. Ella activó su disruptor de pulso y lo apuntó directamente al pecho de Della. El arma disparó con un suave tump, un rayo fino como una aguja que congeló su corazón al instante. Jadeó una vez, se puso rígido, luego se desplomó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Ninguna explosión, ningún código de hombre muerto, solo un cadáver. Drey sonrió. Supongo que se sobreestimó a sí mismo. Como todos ellos lo hicieron, dijo Holt. No subieron las grabaciones. No era necesario. Esto no era para la galaxia. Era para la Tierra. De vuelta en el Blackthorne, Hull revisó los informes posteriores. El pacto de Titán fue desmantelado. Colaboradores arrestados, activos de la facción incautados. El núcleo de datos de Della fue descifrado, lleno de planes de sabotaje estratégico y planos de guerra psicológica experimental diseñados para desestabilizar la unidad humana. Todo había sido una jugada larga, un cuchillo lento, y la Tierra acababa de romper la hoja. 3 arquitectos menos, quedan 2. Pero el verdadero cambio fue algo más. Los humanos finalmente se habían vuelto contra los humanos, y habían pagado por ello con sangre. Hull estaba solo en la cubierta de mando, mirando las estrellas que una vez parecieron infinitas. Ahora parecían más pequeñas, más rudas, no porque hubieran cambiado, sino porque la humanidad había salido a su encuentro. Drey se acercó, con la voz baja. Ya no somos la misma especie que cuando esto empezó. Nunca lo fuimos, replicó Holt. Solo despertaron a la versión equivocada. Rigg entró del ascensor, con sangre aún en sus guantes. ¿Estamos listos para el siguiente? Holt no respondió de inmediato. Miró los 2 últimos nombres que brillaban en su pantalla. Uno estaba escondido en las bóvedas del Consejo más profundas. El otro ya estaba dentro de la órbita de la Tierra. La última guerra no había comenzado en órbita. Comenzó en una sala de juntas bajo luces doradas y brindis con champán en el continente más protegido de la Tierra, rodeado de hombres que nunca habían usado armadura, pero que tenían el destino de miles de millones en sus pulidas manos. Y uno de ellos no era leal. Holt estaba en la cámara central del Comando de la Tierra, mirando los últimos registros descifrados del núcleo de datos del Arquitecto 4. El texto se desplazaba con una brutal simplicidad. Coordenadas, mensajes cifrados, manifiestos de flota falsificados. Pero fue la última línea la que le rompió algo por dentro. Activo de 9 incrustado en la Tierra. Estado humano operativo. Rigg se inclinó sobre la consola, los brazos rígidos. Esto no puede ser correcto. Lo es, dijo Holt con frialdad. Drey cruzó la habitación, con la tableta de datos en la mano, la mandíbula apretada. El Consejo ya no apostaba por nuestra extinción por la fuerza. Cambiaron de táctica hace años. Apostaron por la erosión. Un comerciante en el centro guiando la política, bloqueando represalias, redirigiendo cadenas de suministro, ablandando nuestra columna vertebral. Activo de 9, murmuró Grant, entrando en la habitación. ¿Es el director Damon Roe? Holt no pestañeó. Por supuesto que lo es. Roe era un hombre tallado en los cimientos de la supervivencia de la Tierra, jefe de asignación estratégica, héroe del gran colapso, orquestador de la recuperación de posguerra y asesor de confianza de todos los almirantes de flota en órbita. Pero Roe nunca había disparado un tiro, nunca había estado en una trinchera, ni siquiera había salido de la seguridad de las torres de lujo de triple capa de la zona azul. Y de alguna manera eso lo hacía perfecto para la traición. Rigg golpeó con el puño la barandilla de metal. Participó en cada reunión de despliegue, en cada operación de represalia. Firmó los ataques orbitales. La voz de Drey era tensa.
y retrasó el 90% de ellos. ¿Recuerdas el retraso del bloqueo de Olit? Esa fue su anulación. Nos costó 2 batallones. Retrasos, murmuró Holt. Reubicaciones, sabotaje sutil, siempre envuelto en burocracia y preocupaciones civiles. Se volvió hacia el equipo, con fuego tras sus ojos. No necesitaba disparar un tiro. Simplemente se aseguró de que el arma nunca estuviera cargada. No se movieron públicamente. No para esto. Esto no fue un ataque orbital ni un bombardeo de drones. Esto fue una extirpación, una guerra interna quirúrgica. Si la Tierra se enteraba de lo que Ro era, las consecuencias podrían fracturar la unidad que quedaba. Millones lo admiraban, confiaban en él. Holt se encargaría de la verdad. Pero primero, tenía que entregar la bala. El UNS Blackthorne regresó a la órbita de la Tierra en silencio, sin previo aviso. Hull se cambió a ropa civil, desechando la armadura por algo menos obvio. Drey y Rigg lo siguieron con ropa de calle. Grant permaneció a bordo de la nave, listo para lanzar el cierre orbital completo si la misión de Holt fracasaba. Tomaron una nave de descenso bajo el distintivo de un equipo de revisión logística. La seguridad en la zona azul apenas parpadeó. Por supuesto que no lo hicieron. El Blackthorne tenía autorización de alto nivel, y nadie cuestionó la autoridad de Ro. Eso estaba a punto de cambiar. La zona azul estaba tranquila. Piedra blanca, árboles recortados, acero pulido, sin sirenas, sin hambre, sin guerra. La oficina de Ro estaba en lo alto de la Torre 7, una catedral de cristal construida sobre mentiras. Holt había caminado por estos pasillos antes, una vez creyendo que estaba mirando las minas, salvando a la humanidad. Ahora todo lo que veía eran cobardes escondiéndose detrás de números. Entraron por la bahía del ascensor. Drey desactivó las cámaras. Rigg vigilaba fuera de la suite ejecutiva. Hull entró solo. Ro estaba sentado detrás de su escritorio, una pantalla holográfica parpadeante con números de logística y diagramas de flujo de población. No levantó la vista. «Comandante Holt», dijo, de vuelta de la frontera tan pronto. Su tono era educado, cálido, incluso. Holt no respondió. Reed finalmente levantó los ojos, y fue entonces cuando la sonrisa se agrietó. «¿Sabes?», se acercó Holt, silencioso, mortal. «No lo sé todo», dijo con frialdad. «Todavía no, pero sé lo suficiente». Ro se recostó, la tensión tensando su rostro por un momento antes de alisarlo. «Te equivocas, comandante. Te han mentido». «No», dijo Holt. «Tú mentiste. Mientras nos desangrábamos en la tierra, nos vendiste trozos a quienes sostenían el cuchillo». Ro suspiró. «Crees que la guerra solo se libra con armas, pero es más complicado que eso. Son negociaciones, influencia, poder, control. Me aseguré de que la tierra sobreviviera». «Te aseguraste de que la tierra sufriera», gruñó Holt. «Mientras el Consejo borraba nuestras colonias, tú estabas ocupado reasignando defensas a zonas neutrales que no existían». «Les di tiempo», dijo Rohr en voz baja. «Si el Consejo pensaba que éramos manejables, si pensaba que podíamos ser domesticados, dejarían de intentar aniquilarnos». «Deberían haber terminado el trabajo», espetó Holt. «Porque ahora no hay correa que nos contenga. Y tú, eres la última mano que alimenta al enemigo». Levantó el arma, una pistola compacta de proyectiles. Ni plasma, ni explosiva. Limpia, silenciosa. Los ojos de Rohr no pestañearon. «Me harás un mártir». «No eres lo suficientemente importante», dijo Holt. «Eres un cáncer. Lo extirpamos». Disparó una vez. Ro se desplomó sobre su escritorio. Sin alarmas, sin transmisión. Drey entró segundos después. Oficina limpiada, registros borrados, sin rastro. «No lo hacía por secreto», dijo Holt. «Lo hice por nosotros». 2 días después, el informe oficial decía: el director Damon R. murió mientras dormía por un evento cardiovascular. Se nombró un reemplazo, alguien que sabía qué lado de la historia importaba ahora. Pero en foros oscuros y comunicaciones fuera de la red, los rumores se propagaron como la pólvora.
Dijeron que Ul lo mató. Dijeron que Re era un traidor. Dijeron que la tierra ahora estaba limpia. La gente no se rebeló. Celebraron. Ahora solo quedaba un nombre. Arquitecto 5. Especie desconocida. Nombre clave el alcaide. Última ubicación confirmada. Una bóveda profunda del Consejo en el borde exterior. Las coordenadas descifradas del núcleo de Dela llevaron a un mundo de visión negra que ni siquiera estaba marcado en los mapas oficiales. Solo un cúmulo de escombros alrededor de una estrella de neutrones sellado bajo cifrado antiguo. Era donde el Consejo guardaba sus peores secretos. Y Holt estaba llegando. No más traidores, no más vacilación, solo venganza afilada en la forma de una bala final. En la cubierta del Blackthorne, Holt estaba en silencio mientras la nave se acercaba al borde exterior. Drey se movió a su lado, con calma como siempre. ¿Lista para el último viaje? No, dijo Holt. Pero vamos de todos modos. Rig entró en la sala de guerra, con sangre ya en la manga. Acabo de recibir la noticia. 5 naves de la Tierra interceptaron un equipo de reconocimiento del Consejo que intentaba llegar a la bóveda primero. Saben que estamos llegando, murmuró Drey. Déjalos, dijo Holt, no pedimos permiso. Las coordenadas los llevaron a un cementerio. El borde exterior no estaba en ningún mapa. No era un planeta ni siquiera un sistema. Era un recuerdo olvidado a propósito. Una estrella de neutrones pulsando como el lento latido de un dios moribundo. Y a su alrededor, fragmentos de guerras fallidas y mundos muertos flotaban como una niebla metálica. Cascos quemados, anillos agrietados, huesos congelados en vacío negro. Sin patrullas, sin transmisiones, sin advertencias, solo el profundo y silencioso silencio de algo esperando ser descubierto. El UNS Blackthorne se mantuvo fuera del anillo de escombros. Holt estaba en la cubierta de mando, con el casco enganchado a su cinturón, la voz sombría. Esto es todo, dijo en voz baja. Las bóvedas dentro de ese campo de escombros. Designación del Consejo Murmur 9. La voz de Grant provino del altavoz. Hemos confirmado una única fuente de señal. Bajo consumo, capas codificadas de subsuelo profundo sugieren una base de núcleo planetario para sobrevivir al impacto directo o al colapso estelar. Drey añadió. También hemos confirmado señales de vida. Solo una, en la misma ubicación. Rig gruñó. Es él, el alcaide. El último arquitecto, la mente detrás de los códigos de virus, el teórico original de la contención de la humanidad, el que lo empezó todo y desapareció antes de que se disparara el primer tiro. Sin identificador de especie, sin imagen, solo un nombre en clave pasado a través de mensajes interceptados del Consejo como un fantasma. Y ahora ya no se escondía. Estaba esperando. Holt se equipó lentamente, encajando cada placa magnética en su lugar, los guantes sin dedos apretándose sobre manos cicatrizadas. Había luchado en trincheras de tierra y en cubiertas orbitales. Pero esta no era solo otra misión. Este era el final que le había prometido a los muertos. Y la tierra no hacía misericordia. La lanzadera atravesó el campo de escombros como una daga a través del óxido. Fragmentos de cascos antiguos chillaron contra el escudo. Las advertencias automáticas sonaron, pero no hubo interceptaciones. La bóveda negra no se defendía con armas. No necesitaba hacerlo. La idea era simple. Esconderse donde ninguna especie sensata iría, pero la humanidad hacía mucho que había abandonado la cordura. Aterrizaron en una roca muerta que orbitaba la estrella de neutrones, la única con una tenue firma de energía. Los escaneos del subsuelo confirmaron la presencia de la bóveda, enterrada a 10 millas de profundidad, encerrada en aleación a prueba de radiación y recubierta de materiales sigilosos. Ul lideró el equipo de descenso él mismo. Drey a su lado, Rig al frente, 6 marines detrás, armas en alto, visores oscuros, sin luces, sin comunicaciones, solo botas gravitatorias y tensión. Rompieron la carcasa exterior usando una cortadora de riel comprimida. Lo que siguió fue un descenso al infierno. Los pasillos se retorcían como venas a través de la roca. Las paredes pulsaban con tecnología de blindaje antigua alimentada por un núcleo aún latiendo. Sin signos de vida,
sin trampas, sin resistencia. Y entonces una puerta de bóveda, de 10 metros de altura, sin manijas, solo un rostro en blanco de aleación. Pero en el momento en que Holt dio un paso adelante, se abrió. Por invitación. La cámara más allá era estéril, circular, blanca, y en su centro se sentaba una sola figura, alta, delgada, humanoide, pero envuelta en un traje de interfaz ajustado que brillaba con pulsos de datos. No alienígena, no del todo humano. Algo intermedio. Sin guardias, sin defensas, solo una silla y una voz. Me preguntaba cuánto tiempo te llevaría. Holt no levantó su arma. Aún no. Se adelantó, con los ojos fríos.